alguien que no sepa qué es el pecado, pues todos sabemos que es pecado. Paz de Cristo. Amén. El pecado es cualquier cosa que se practica o se hace que no esté aprobado por Dios o contraria a una ley. Por ejemplo, es una norma en realidad el no pasarse el semáforo rojo. Es una norma, ¿verdad? ¿O no? Tiene sanción, tiene castigo. ¿Va de Cristo? El pecado. ¿Es pecado no cumplir los mandamientos de Dios? Los mandatos de Dios, lo que Dios ordena, lo que Dios pide. No hacerlo es pecado. Pues somos pecadores, Padre Cristo. Nadie dice amén. Somos pecadores, hermano. Y ya, ¿por qué este pastor? Mira, le voy a decir. El primer mandamiento es Marcos 2:29. Amarás al Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El primer mandamiento. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pregunto, ¿las alabanzas son una manera de decirle te amo, sí o no? Porque le cantamos como una serenata, como una canción, les va dedicado, hermano, va de Cristo. Es una forma de decirle a Dios te amo a través de la alabanza. Y hermano, una alabanza que dice te amo, mi Dios, ¿o no? Yo te amo, Señor. Creo que es una adoración, ¿no? Y sé muy bien que sin ti yo no puedo vivir. O la otra alabanza que dice con todas mis fuerzas yo te amo. ¿Verdad o no? Pero la pregunta es, ¿le cantas con todas las fuerzas? ¿O estás moviendo tu boca, no? Padre Cristo, fingiendo que estás cantando, pero no estás, y no lo estás amando con todas las fuerzas. Ya eres pecador. Estás siendo contrario a lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Con todas las fuerzas. Pero tú, ¿qué haces? Sin fuerzas. La no obediencia, ¿qué es? Pecado. Padre Cristo, estamos aquí, pues somos pecadores. Hemos venido a aprender. La palabra de Dios es útil, dice, para enseñar, para exhortar, para redarguir. Padre Cristo, yo no voy a decir, hermanos, estamos bien, sigamos adelante, hermanos, vamos a entrar a la presencia de Dios. Ya somos más que. Yo no he venido a ilusionarles, a hacerles soñar. Padre Cristo, hermano. No, si hago eso, pues ustedes van a estar bien contentos, hermana. Siga adelante, siga, hermano, vamos. Nunca te desanimes, nunca. Obvio, pues no hay que desanimarse. Pero tengo que decir las cosas que no están sucediendo en la iglesia. Y si no estamos haciendo como Dios quiere que hagamos, tanto la adoración, dice que debe ser en espíritu y en de mentira o en verdad. En verdad, pues no mientas que estás cantando y no estás cantando. Padre Cristo, debe ser de verdad su adoración. Denle un aplauso al Señor. Debe ser de corazón, debe ser consciente. Usted cuando esté cantando no esté pensando en otras cosas. Piense en el Señor. Imagine a Dios. Dile te amo, Señor. Padre Cristo. Pues hoy les voy a hablar del pecado. Hay 4 clases de pecado. Padre Cristo, hermanos. Eso que sea una iglesia viva, una iglesia, hermanos, atenta, una iglesia dispuesta, una iglesia que abraza la palabra de Dios. Cuando usted dice amén, porque lo acepta, dice así es. Dilo, pastor, adelante, siga. Amén, hermanos. Hay que abrazarlo aunque lo duela a usted, aunque pareciera que le hablo a usted. Le diga amén, así es. Padre Cristo. Entonces, antes de empezar, hermano, quiero
presentarles un suceso que muchas veces hemos escuchado en la palabra de Dios, cuando a Jesús le traen a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Y quiénes fueron estas personas que lo trajeron? Pues no menciona, pero eran maestros, algunos eran sacerdotes judíos, otros eran fariseos, ¿cierto o no? Y mucha gente, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, hasta había niños. ¿Va de Cristo? Había gente que lo trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué significa adulterio? Que esta mujer, que sabe, tenía a su esposo y lo encontraron con otro varón en pleno acto de adulterio. Ya entenderán, en plena intimidad. Entonces, cuando lo llevaron a Jesús, dice en San Juan, capítulo 8, versículo 4, dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Padre Cristo. Pero estoy hablando del pecado, hermano. ¿Qué es el pecado? ¿Qué hacemos cuando hay pecado? ¿Qué debo hacer? San Juan capítulo 8, verso 4. Y verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces, estos hombres conocían la ley, nomás que no la aplicaban como tiene que aplicarse para todos. Padre Cristo, para todos y completamente la ley, no solo una parte. Y esto lo decían probándolo para tener de qué acusar. En realidad lo hacían apurado, trajeron a la mujer, le presentaron al Señor y querían que el Señor se equivoque para acusarlo. Padre Cristo. O sea, la intención más allá, aparte de apedrearlo y matarlo a la mujer, la intención más allá era encontrarle al Señor Jesucristo alguna falla, algún error para acusarlo. Qué tremendo. O sea, estos hombres maquinaban, pensaban mucho. ¿Cuántos saben pensar? Todos, hermano, hasta ahí. Padre Cristo, ¿cómo hago? ¿Por dónde? ¿Qué hacemos? ¿Qué trampa le tendemos? ¿Qué inventamos? ¿A quién le usamos? Padre Cristo, ¿sí o no? Para que caiga, para que tropiece. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, dice que se enderezó, o sea, le volvieron a preguntar e insistían. Y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos escucharon. Y me imagino que cada uno miró su conciencia. ¿Cuántos tienen conciencia acá? Tener conciencia es recordar lo que hemos hecho en esta semana, ¿no? En el mes pasado, en nuestra vida, en el año anterior. O sea, y recordamos, el que tiene conciencia recuerda las cosas buenas y las malas. Amén, hermano. Así que ellos acudieron a su conciencia. Y el Señor, dice el verso 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ahí está, ellos se acordaron que también eran pecadores. Padre Cristo, ¿saben? Ahí saco ya la conclusión de que el pecador siempre acusa al otro pecador. Ser pecador, hermano. Era la paja de su hermano que estaba mirando cuando tenían la viga. Padre Cristo, amén. Entonces nosotros tenemos muchos pecados. No será de esa forma, no será en adulterio, pero en otra manera. Hay muchos pecados. Pecaban de otra manera y dicen: pues yo también soy infractor, pues merezco castigo. ¿Cómo un infractor podría sancionar a otro infractor? ¿Verdad? Entonces, acusados de su conciencia, dice la palabra de Dios, hermano, ¿qué hicieron?
Fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Se estaba empezando a escribir el tiempo de la gracia, hermano, donde no estamos para condenar. Padre Cristo, no estamos para juzgar, para decir qué castigo se merece. Es común que en la iglesia pudiera alguien, hermano, alguno, equivocarse. Y usted no está para condenar. Padre Cristo, no estamos, hermano, ni el Señor lo condenó. ¿Y cómo usted lo va a condenar? Y la gente quería condenarlo. ¿Cuál es la condenación? Es darle una sentencia, decirle: ¿qué se merece? Se merece esto. ¿Eso es una condena o no? Estoy equivocado. Este es su castigo final. Pues el juez dice 15 años de cárcel, pues se condena. Padre Cristo, sin derecho a nada. Amén, hermanos. Así que, ¿saben por qué el Señor la defendió? Algunos dicen: ¿por qué el Señor la defendió, Padre Cristo? Porque en la ley de Moisés, mire, hermanos, dice que el pecador no solo era la mujer. Padre Cristo, ¿con quién fue encontrado? Padre Cristo, ¿con quién fue encontrada la mujer? Con un hombre. ¿Y dónde estaba el hombre entonces? ¿De qué privilegio gozaba el hombre? Pues si el pecado es para el hombre y para la mujer, pues el hombre también es otro pecador, ¿sí o no? En la ley de Moisés estaba escrito que los pecadores, o sea, si los dos fueron encontrados, pues los dos tenían que ser puestos, ¿sí o no? Juzgados. Padre Cristo, eso es lo justo. Amén. Pero no practicaban la justicia los fariseos. Hermanos, amén. A su nombre, que vive. Solo Dios es justo, hermano. Nosotros somos injustos. Si van así las 4 clases de pecadores. Ay, hermano, no le pasé el cuerpo. ¿Qué hace usted cuando comete un pecado? Iglesia la fe, hermano, hermana, ¿qué hace usted cuando comete un pecado? ¿Cuál es su actitud? ¿Se alegra? ¿Se amarga? ¿Se pone triste? ¿Mira a un lado? ¿Sonríe? ¿Qué hace cuando peca? ¿Llora? ¿Se quebranta? ¿Ayuna? ¿Siente miedo? ¿Se esconde? ¿Qué hace, hermano? ¿Cuál es su actitud cuando usted peca? Hay 4 clases de pecadores. Lo que el pecado produce, lo que el pecado hace que haga. Dice Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo: ¿vas a seguir pecando para que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida? Amén. Pues el pecado trae castigo, trae dolor, trae desesperación, trae miedo. El pecado, Padre Cristo, el pecado nos aleja de Dios. Amén. ¿Saben por qué muchos no están aquí? Pues el pecado nos aleja, hermano. Y generalmente el pecador suele culpar y acusar, ¿sí? Pues fue el pastor, dice que no me visita, por eso no voy. Padre Cristo, los hermanos, la hermana tiene la culpa, el hermano. Si no hubiera hablado, si no hubiera dicho, si no me hubiera murmurado, yo seguiría ahí. Padre Cristo, pues esa persona es pecador. ¿Por qué?
porque no guarda la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que si tu hermano murmura de ti, vete de ese lugar. Padre Cristo, Padre Cristo, hermano. Dice la palabra: si alguien te da en una mejilla, ¿qué dice? Le ofrezcamos la otra. Sigue hablando. No me hace nada, pues no me va a apartar una simple murmuración de la iglesia, hermano. Padre Cristo, si en el mundo, en la calle, murmuran de mí, no por eso los dejo a ellos. Padre Cristo, sigo en el mundo, ¿verdad o no? Mi vecina, el que viene al frente, el de mi trabajo, mi amigo murmura de mí, ¿verdad o no? Mis amistades hablan mal de mí y se ríen y hasta me bromean. No por eso dejo de ser su amigo. Sigo siendo amigo de quién? De mi amigo que me murmura, ¿verdad o no? Pues si en la iglesia, ¿por qué dejas de ser hermano o amigo de tu hermano? Porque murmuró de ti. ¿Por qué lo dejas? ¿Por qué lo abandonas? Si decimos nosotros al Señor: nada ni nadie me va a mover de tu presencia, Padre Cristo, y fallamos en nuestra palabra. Entonces, ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya nosotros hemos renunciado al pecado, ya no vivimos en el pecado. Vivir en el pecado es buscar el pecado. ¿Habrá alguien aquí buscando el pecado? Padre Cristo. ¿Habrá alguien aquí diciendo: quiero pecar? A ver, más tarde, mañana quisiera pecar, pasado, ay, anhelo pecar? No hay nadie, Padre Cristo. Nadie está deseando pecar. Hemos renunciado, hemos muerto, hermano. No queremos, Padre Cristo. No queremos resbalar, no queremos caernos. Pero aunque no quieras, en algún momento vas a resbalar, porque estás en el mundo. Pero una cosa es que tú resbales sin querer, sin pensar, sin esperarlo, sin imaginarlo, hermano. Y otra cosa es que caigas queriendo, anhelando, buscándolo, ¿sí o no? Padre Cristo, ¿bien ven la diferencia o no? Hay diferencia. Hay diferencia, hermano. Nosotros hemos muerto al pecado, no queremos pecar, no queremos hacer cosas contrarias a los mandamientos de Dios. No queremos vivir en Él. ¿Cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos muerto para el mundo, ya no vivimos para el mundo, hermano. Aunque eso no significa que de mi cuerpo desaparezcan los malos deseos. Aunque tendrían que desaparecer y van desapareciendo, hermano. Padre Cristo. Y tiene que desaparecer. Usted no puede estar sintiendo cosas malas en su cuerpo. Hay que renunciar. Padre Cristo, hermanos, hay que renunciar. ¿Y cómo? Con la boca, hermano. Con la boca se renuncia, con el corazón se renuncia, y hay que repudiarlo. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, al cometer el pecado, hay varios tipos de reacciones, hermano, varios tipos de reacción. Las personas suelen a veces reaccionar buscando ayuda. Otros no buscan ayuda y empeoran su situación, ya que nuestra reacción al pecado será determinante o para salir o para quedarnos en un estado de tristeza o en un estado de arrepentimiento. Tu reacción, ¿cuál es tu reacción cuando pecas, hermano? Padre Cristo, yo no digo que la iglesia no peca. Todos somos pecadores. Padre Cristo, soy pecador. Pues no será
como Él, no importa el tamaño, para algunos dirá se compara, pero pastor, usted demasiado siempre peca, ¿no? Pues es pecador, aunque sea demasiado, pues para Dios es pecador. Yo también soy para Dios pecador, pero poquito nomás yo peco, sigue siendo pecador, ¿va de Cristo? Sea poco, mucho es pecado. Amén. Es su nombre. Pero si hay pecado de muerte, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción frente al pecado? Algunos lo ignoran, algunos lo esconden, lo ocultan, y todo está bien, dicen. ¿Y todo está bien? Todo bien, no, nada, dicen. No dice nada malo, dicen. Nada. Padre Cristo, ¿eso es esconder, sí o no? No, sí, mira, me siento mal, pastor. Hablé mal, lo insulté, peleé. Si no peleó, pues caí, me tentó, caí en la bebida, o robé, pastor. Padre Cristo, no siempre al pastor, sino a quién, a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuál es tu reacción? ¿Lo escondes? Una cosa es, a Dios nada lo puedes esconder, pero el ser humano piensa que sin decirlo a Dios, sin decirle al pastor, sin confesarlo, con esconderlo, hermano. El ser humano piensa que va a estar bien, se engaña a sí mismo, va a estar peor, mal, hermano. Padre Cristo, mira, le pongo un ejemplo. Usted tiene una herida acá en la pierna, una herida pequeñita, y usted lo pone curita. Usted le pone una ropa, pero lo esconde con algo, no lo trata a tiempo. Padre Cristo, lo esconde y no lo saca. ¿Qué va a suceder? Va a ir infectando a los otros, ¿sí o no? Y va a crecer. Usted sigue escondiendo, sigue ocultando, hasta que no lo descubra y digas, necesito un médico que me saque, si es grave, o qué se necesita, qué debo hacer, ¿sí o no? Padre Cristo, si no haces eso, lo sigue escondiendo, eso va a crecer, lo va a infectar y hasta puede perder la pierna, hermano. ¿Sí o no? Padre Cristo, el pecado es algo así, algo pequeñito, y uno lo esconde, lo oculta y va creciendo. Pues hay que decirle, Señor, el Señor es el médico de médicos que puede curarnos del pecado. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Así que el ser humano, su reacción es determinante. Cuál sea su reacción, su actitud frente al pecado. Vamos a ver una reacción en Génesis capítulo 3:8 de Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Padre Cristo, y a nosotros nos pasa a veces que cuando hemos pecado, para escondernos del Señor, de la iglesia, ¿dónde nos escondemos? No será como Adán y Eva entre los árboles, nos escondemos entre el mercado. Padre Cristo, aparte, ¿dónde nos vamos? En la casa nos escondemos. Si no es en la casa, ¿dónde nos escondemos? En un viaje, en algún lugar nos escondemos, ¿sí o no? Para que no nos vean. Amén. Y el Señor nos dice, ¿dónde estás? Adán y Eva son un prototipo de los seres humanos que en vez de reconocer su culpa, ¿sí o no? Dios lo busca. En vez de apenas escuchando la voz, en vez de caer de rodillas y decirle, Señor, hemos pecado, Señor, hemos fallado, hemos desobedecido a tu voz, ¿qué decidieron? Esconderse, alejarse, perderse de la presencia de Dios. Dijeron, vámonos, se escucha la voz de ahí, escondámonos aquí en el monte, ahí no nos va a ver. Padre Cristo,
¿Por qué se escondía? Porque pecaba. Entonces, ¿por qué a veces nos escondemos de la iglesia, hermano? ¿Por qué no venimos? Vamos, hermano. Porque pecamos. Esa es nuestra reacción, porque pecamos. Fallamos, no cumplimos. No será a mí, no será a la iglesia, a Dios le hemos fallado. ¿Sí o no? Padre Cristo. Yo digo siempre, a veces hasta al fallarle al amigo le ha fallado a Dios, porque le ha dado tu palabra. Y el amigo te da un mal testimonio. Pues el amigo a quien le dijo, voy a venir y voy a estar ahí, ¿ese amigo quién es? Es un amigo mío y sabe que soy yo cristiano y de palabra. ¿Sí o no? Y yo represento a Dios y él dice, es un hijo de Dios, él no falla. Él es hermano, pues él no falla, dice. ¿Verdad? Represento a Dios. Y cuando lo fallo, ¿a qué han hecho quedar mal? A Dios. Padre Cristo. ¿Sí? Fallamos de muchas maneras, hermano. Pecamos de muchas maneras. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? En este caso, Adán y Eva reaccionaron escondiéndose. Esa fue su actitud, de esconderse de la presencia de Dios. Génesis 3:10. Y él respondió, mira lo que dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué produjo el pecado? ¿Qué produce el pecado, hermanos? Dígame que no es verdad que cuando tú pecas sientes que todos te ven, que todos te han visto y que todos saben. No, usted no siente eso, entonces no tiene conciencia de lo que hace. ¿No le asusta? Padre Cristo, pareciera que todos ya saben, ¿no? Y se enteraron. Es terrible, hermano. Así que entra él, miedo. Tuvieron miedo, hermanos. Padre Cristo. Tenemos 20 minutos más. El pecado produjo miedo. Dijeron, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, cuando el ser humano peca, inmediatamente la conciencia le dice, estás pecando. Padre Cristo, ¿sí o no? Cuando uno miente, estás mintiendo. Tu conciencia. ¿A cuántos les habla su conciencia? ¿O no hay conciencia aquí? Vamos, hermano, levanta la mano los que tienen conciencia. Gloria a Dios. Le den un aplauso al Señor. Nuestra conciencia nos habla y nos dice, estás haciendo mal, estás haciendo bien. Nuestra conciencia nos habla. El pecado produjo malicia. Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Wow. El pecado nos enseña malicia. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Fue un mandamiento, hermano. Solo había un mandamiento. Wow. No había tantos mandamientos para el ser humano. El ser humano fue hecho para vivir eternamente, porque fue hecho en imagen y gloria de Dios. O sea, para vivir para siempre. Padre Cristo. Y había un solo mandamiento. ¿Cuál era ese? No comer del fruto del árbol. Solo ese era el mandamiento, hermano. Más no había otro mandamiento. Amén. El pecado produjo justificación propia y culpar a otros. O sea, el pecador por eso se justifica. Dice, hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia, hermano? Hermano, ¿por qué no viniste? Y el pecador se justifica, ¿sí o no? Padre Cristo, ¿qué dice? Pues se presentó esto, se presentó aquello, justo pasó esto y aquello, y no había, y si había y tenía que ser esto, o justo me llamaron. O sea, siempre se justifica o culpa a otro. Padre Cristo. Amén. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y nosotros, hermanos, muchas veces le culpamos a Dios, hermano. Padre Cristo, tú me has dado, Señor. Si no me hubieras dado esta bendición, por ahí escuché yo a alguien decir, si Dios no me hubiera bendecido este auto, no me hubiera pasado esto. Como Adán lo dijo, Señor, si tú no me hubieras dado esta mujer,
mujer, pues yo no hubiera pecado. Padre Cristo. Qué tremendo el ser humano, hermano, nos justifica. Y culpamos a otro, hermano. La mujer que me diste por compañero me dio de la agua, dice, yo comí. Y tú no me hubieras dado y yo no hubiera pecado. Padre Cristo. No dice el hombre, no me conoció, no dijo, Señor, perdóname, yo tenía que enseñarle el mandamiento a la mujer que me diste. Yo pequé. No, culpó. Entonces el pecado produce culpar a otro. El pecador siempre culpa. Ese es un tipo de pecador que culpa a otro. Esa es su reacción. Se esconde, hermano. Esa reacción no es buena. El resultado de esconder el pecado es el castigo. Si usted lo esconde, ¿qué viene? Azote, hermano. La vara de Dios, hermano. Amén. Dios hubiese perdonado a Adán y Eva si solo se hubiesen humillado, hubiesen confesado su pecado. Dios los hubiera perdonado y justificado. ¿Sí o no? Pues al diablo le hubiera dicho, se humillaron y tú no te humillaste, ¿verdad o no? Yo lo justifico. Pues no. Isaías 29, 15, 16. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dice, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? A veces el ser humano es como un niño, hermano. Y a veces uno dice, se encierra en un cuarto y aquí nadie nos ve. Dice, nadie nos ve. Aquí sí podemos pecar. ¿Cuál de Cristo? No. Estamos debajo del techo, cerrarlo bien, y oscuro, además, oscurito. Dice, no nos ve aquí. Es peor que un niño, hermano, el ser humano. Padre Cristo. Para Dios estas paredes tienen oído y tienen boca. Amén. Dios lo ve todo. Nadie puede esconderse de Dios. Nadie, hermano, nadie puede esconderse. Nada podemos esconder de Dios. Nada le podemos esconder a Dios. Nada. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Pues si Dios vive dentro de nosotros, hermano, a través del Espíritu, del aliento de vida que nosotros tenemos, estamos conectados con el Señor. Padre Cristo, Dios sabe todo lo que acontece dentro de nosotros. Uno dice, ay santo Dios, lo que me acontece por adentro, perdóname Señor, qué mal pensamiento, qué terrible. Padre Cristo. Amén. Negar el pecado, otros lo niegan. Dice de 2 Reyes 5, 25, 27. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán, general del ejército leproso? ¿Verdad? Este general del ejército era leproso, tenía lepra y nada le sanaba, era honorable. Pero ¿saben? Un día fue al profeta y el profeta le dijo, ve, lávate en el río, si no me equivoco es Jordán, zambúllete 7 veces y tu piel quedará limpio. Y el general al principio no quiso y dijo, no, ¿cómo voy a ir a ese río tan sucio y cochino? Es como si te dijera, ve al río del Tajarete, zambúllete 7 veces. ¿Qué diría usted? Ay, pastor, ¿cómo vas a zambullir ahí en ese río? No puedo ir al de Paria, al de Obraja, al de Caracal, ahí no puedo ir a zambullirme, está mejorcito el agua ahí. ¿Sí o no? El profeta le dijo, ve a ese río, zambúllete 7 veces. El general se enojó, dijo, no, yo pensé que iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios, iba a poner su mano sobre mí y iba a sanar. El ser humano queremos sanarnos a nuestra manera, ¿sí o no? Padre Cristo. ¿Cuántos hermanos yo he escuchado así cuando está enfermo? Pastor, ora, ponle aceite y hace esto y aquello, pastor. Oye, él quiere a su manera. Y qué difícil si yo le digo, hermana, ve, ore usted y se va a sanar.
tuviera fe, dice: amén, pastor, esta es la sanidad, como Dios quiere. ¿Sí o no? Por ahí, pues capaz el pastor lo diga por flojo también alguna vez, ¿no? Pero generalmente va a ser por fe. Y el general se enojó, dice. Y una de sus criadas le dijo, le convenció, le rogó, le dijo: pues acaso te pide algo que sea en contra para empeorar, es para tu hija. Le convenció. Y al final el general fue, nada más se zambulló en ese río, una y dos. Y la séptima dice que salió con un pie de niño. Paz de Cristo, limpio. Y aquel general agradeció con Dios, tomó plantas, tomó mantos, tomó vestidos y tomó varias cosas para llevar al profeta. Y fue a la casa del profeta. Llegó a la casa del profeta y salió su servidor, el servidor del profeta, Giezi. Salió él, dijo: está el profeta ahí, traigo regalos para él. ¿Sí o no? ¿Cómo estaba el general? Agradecido, Padre Cristo. ¿Habrá algún hermano que agradecido? Mira, un impío, un general que no era cristiano, quedó agradecido con el profeta, volvió con... Hermano, y a veces en la iglesia no se ve un hermano agradecido, una hermana agradecida. Hemos ido a cuántas consejerías matrimoniales, hemos ido a cuántos jóvenes a aconsejar, lo estamos haciendo, no esperando nada. El profeta no quería nada. Padre Cristo. Y a cuántos enfermos a orar y se sanaron. Bueno, aquel profeta agradecido volvió en sus caballos y Jesús vio y dijo: pues ¿dónde está el profeta que va a agradecerle? He traído todas estas cosas. Y Jesús entró emocionado, dijo: pues trajeron regalos para nosotros, trajeron vestidos. Dice: mira, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Trajeron. Y el profeta dijo: no quiero nada de ese tío. Oh, qué tremendo, Padre Cristo. No. Y dice que Jesús salió y le dijo: no, mi señor, no, está tranquilo, gracias, lléveselo, hermano. Pero Jesús anhelaba, Padre Cristo. Y el profeta se fue, pero Naamán se regresaba. Y cuando volvió Jesús a entrar, y de ocultas a escondidas, hermano, del profeta, Jesús le dijo: voy un rato para tal lugar, no sé para dónde salió. Ya le dijo. Pero el profeta sabía que Jesús iba detrás de Naamán, del general. Jesús fue corriendo, le dio alcance, dijo: un rato, mi señor quiere tomar estas cosas, quiere esto, quiere esto. Y Naamán le dijo: qué bueno, pues para mí, gracias, tome. Y le dio. Pero Jesús escondió eso y fue al profeta y le dijo el profeta: ¿de dónde vienes? Mira, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de tomar del caso a recibirte. Es tiempo de tomar plata, de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Padre Cristo. Jesús mintió. ¿A quién lo mintió? Al profeta. Le dijo: no, ha ido a otro lado. No. Yo conozco tu corazón. Tú fuiste detrás de él. Pediste ovejas, pediste viñas, olivares, ovejas, bueyes, plata. Tomaste de ese varón. Por tu mentira, la lepra que tenías se te pegará a ti. Dice que su servidor en aquel momento salió leproso delante del profeta. Padre Cristo. O sea, terrible, era mentir en aquel tiempo. Hasta hoy sigue siendo terrible mentir. Pues la mentira, hermano, destruye matrimonio, ¿sí o no? La mentira, hermano, empobrece. La mentira nos mata. Así que
La mentira tiene su castigo. Giezi mintió al profeta y salió leproso, hermano. Negó Giezi, siervo de Eliseo, al ver que el profeta no había aceptado ningún regalo de Naamán por haber sido sanado. Corrió a escondidas del profeta y le pidió a Naamán un talento de plata. Ahí está, 2 vestidos nuevos, cobrándole así por la salida de Eliseo. Le había hecho Eliseo, por revelación lo confrontó. Giezi negó su pecado. El pecado produjo lepra. Es más, el pecado produce hasta muerte. ¿Conocen el caso de esconder el pecado, de mentir? Produjo muerte. El caso de Ananías y Zafira, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, de 1 al 10, si nosotros lo leemos, Ananías y Zafira, cómo mintieron al apóstol Pedro, ¿cierto o no? Amén. En aquel tiempo la gente muy bendecida, hermanos. ¿Cuántos hay aquí muy bendecidos? ¿Cuántos quieren ser muy bendecidos como para un día decir: Dios me dio 3, 4 lotes, un lotecito al Señor? Padre Cristo, lo vendemos o lo doy, ese lote ahí que se edifique y ahí hacemos casa de reunión, o lo vendemos y repartimos entre los pobres. Padre Cristo, pero lo doy al Señor, Padre Cristo. Y así era ese tiempo. Ananías y Zafira dijeron: vamos a venderlo y la heredad y todo lo que demos le vamos a dar al Señor, Padre Cristo. Pero dice que un día, te pongo un ejemplo, vendieron a $10,000 y entre ellos dijeron: pues, escucha, este lote estábamos ofreciendo a 5 nomás, pero nos pagaron 10. Es que a veces es así, hermano. Les puede pasar. Mira, cuando usted tiene un lote y quiere venderlo para usted, y usted pide y dice: estoy pidiendo 10, pero te lo puedo dar a 7, Padre Cristo. Y cuando ese lote usted lo da al Señor, un ejemplo estoy poniendo, puede ser carro, puede ser cualquier cosa, lo da al Señor, y para el Señor, y lo quiere vender para el Señor, y a usted puede decirle: mira, quiero venderlo en 15, y no falta uno que va a decir: yo te pago 15, no hay problema. Padre Cristo, porque si es para Dios, las cosas de Dios pues son valiosas y son apreciadas, hermano. Amén. Y dice que vendieron, y al final Ananías y Zafira dijeron: wow, vendimos en tanto, creo que es mucho. Y si le decimos a Pedro que vendimos nomás en 5, y no le decimos que vendimos en 15, ven primero, tú le dices, y si me pregunta a mí, yo también le digo en 5, o sea, le mentimos. Hasta se pusieron de acuerdo. Y cuando llegó delante de Pedro, Ananías le dijo: Pedro le dijo: Ananías, ¿este es el monte en el que vendiste? Sí, dijo. Te vuelvo a preguntar, ¿es o no es? Sí es. Padre Cristo, ¿por qué propusiste en tu corazón mentir al Espíritu Santo? Padre Cristo, hermanos, si era para Dios, hermano, y lo que es de Dios lo vale, hermano. O sea, si yo lo doy esto a Dios, y en lo que se venda va a ser para Dios. Y a veces nosotros damos algo despreciado, ¿sí o no? Padre Cristo, como me pasó una vez a mí, está mi suegra. Había un torito que estaba por morirse. Torito, por si acaso. No sé si se acuerdan algunos hermanos, ¿no? Un toro, una vaquita pequeña, tenía medio año, no sé cuánto. Estaba enfermo, pues. Y mi suegro me dijo: pues te lo doy, este toro está por morirse. Ya no va a vivir, se va a morir. Te lo regalo, me dijo. Yo dije: amén. Y a veces, pues, hacemos eso, damos a Dios lo que ya. Así como damos nuestra vida cuando ya estamos enfermos, ya nos servimos, ya. Decían a Dios: ¿sí o no? Señor, te entrego, pues, todo enfermo, no sirve este cuerpo, Señor, me entrego a vos. Y tomamos al torito. Yo dije: gracias, mamá. Y en el mismo momento yo tomé al torito y le empecé a orar en su cabecita: Señor,
esto es tuyo ahora, sana. Y dice mi suegra que no comía ese torito, se debe acordar. Nada no quiere. Y al rato, al día siguiente, empezó a comer y se volvió más comelón. El torito de flaco empezó a engordar. Y al cabo llegó a diciembre y ya estaba gordo y lindo. Y nos los comimos, hermano. ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor. Bueno, el que no comió se lo perdió. Ese torito estaba rico. Pudiera uno decir, ya me vivió. Disculpad, pastor, yo sé que me he dado estos 500 en vez de ese toro te daré. Que me perdone el Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos han hecho eso? Pero no, lo que has dado, has dado. Lo que has decidido, has decidido. Lo que has apartado, has apartado. Padre Cristo. Amén, hermanos. A su nombre. Pues con Ananías y Zafira pasó eso, está en la palabra de Dios. Y aquí a la puerta de los pies le dijo a Zafira, que han sepultado a tu marido y te sacaron a ti al instante. Ya cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, ¿cuál es tu reacción cuando pecas, hermano? ¿Cuál es tu actitud? Otros ignoran el pecado, hermanos. Es otra historia de un sacerdote del Señor llamado Elí, el cual tenía hijos impíos, pero el profeta pasaba por alto el pecado de ellos. Eso trajo consecuencias muy grandes entre el pueblo de Dios, a tal grado que Dios no daba visión al pueblo a causa de estos impíos. Había un pastor. Para nuestro tiempo, el sacerdote de tiempo antes de Cristo, hoy nuestro tiempo es un pastor de Cristo. Y pueden mirar nuestra vecina. Un pastor que tenía a sus hijos que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, o sea, eran hijos del pastor, tenían los privilegios que tenían los hijos del pastor, del altar y todo, pero ellos no tenían temor de Dios. ¿Qué hacían sus hijos? Se robaban la ofrenda a Jehová. Somos hijos del pastor, pues las ofrendas y los diezmos eran para el pastor. Y los hijos decían, pues este es mi papá. Se lo llevaba. Dice 1 Samuel 2:16. Y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, ni siquiera dejaban ofrecer las ofrendas, los carneros a Dios. No, dame primero a mí. O sea, los hijos eran tan perversos, hermano. Padre Cristo, de este pastor que se los robaba. ¿Y qué hacía el padre? Era permisivo el sacerdote Elí. Hijos, no está bien lo que hacen, hijo. Hacer hablar al pueblo no está bien. ¿Cuántos papás a veces somos así, buenitos, sí o no? Padre Cristo, papito, ya no me hacía. Al Señor no le agradó eso. Dios había dicho que sacerdote Elí y su familia iban a ser sacerdotes eternamente. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Decían, ¿qué es esto? Padre Cristo, qué terrible, ¿no? 1 Samuel 2:22. Fornicaban en la puerta del tabernáculo. O sea, eran jóvenes que se acostaban con las mujeres jóvenes que velaban el tabernáculo de reunión. Dice 1 Samuel 2:22. Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Elí fue castigado por Dios por ignorar el pecado, hermano. ¿Cuántos de nosotros ignoramos? O sea, sé que está haciendo mal mi hijo y lo dejamos hacer mal. Padre Cristo, hermanos. Iglesia, si usted está ignorando, Dios lo va a castigar. Dejamos pecar a los hijos. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Dios decreta muerte sobre sus hijos. Y en 1 Samuel 2:34, y a veces nuestros hijos mueren porque están en pecado. Y los padres no los amonestamos, no ponemos autoridad. O sea, 1 Samuel 2:34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Esa va a ser la señal. Entonces, si nosotros revisamos nuestras casas, hermanos, no sea que en nuestro hogar esté sucediendo lo que sucedió con Elí. Usted no permite, hermano, Padre Cristo, hermano, iglesia. A veces en su hogar está el mal porque nosotros permitimos que el mal esté, que nuestros hijos cometan pecados. Nosotros, hermano, Padre Cristo, nosotros podemos poner un alto. Elí tenía, el sacerdote, la oportunidad de poner un alto o castigarlos, disciplinarlos a sus hijos como Dios castiga, hermano. Los que confiesan al pecador, vamos para el otro. Mira las actitudes que hemos visto, las reacciones desde Génesis. Adán y Eva, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermano? ¿Pero qué hicieron después de pecar? Esto, hermano, se escondieron. Usted no se esconde, hermano, Padre Cristo. Cuando peque, no se esconda, no se pierda, no se vaya al mercado, de paseo, a la plaza, de viaje o a algún lado, pero con tal que los hermanos no me vean, Padre Cristo, si no me van a preguntar. No se esconde, hermano. Se escondieron entre los árboles. La Biblia narra el pecado terrible que cometió el rey de Israel. Un rey, hermano. ¿Quién fue ese rey? David. A pesar de lo grave que era su pecado, a diferencia de otros, fue perdonado, Padre Cristo. Esto por una sencilla razón: confesó su pecado. Pero no es que David estaba como rey, a ver, hoy día quisiera pecar, ¿no? Como le dije al principio, ¿no? Hoy día deseo pecar, no estaba con eso. Padre Cristo, en un día donde normalmente el rey salió a su terraza y como siempre salía a mirar, y ahí de repente pues vio una mujer bañándose desnuda, dice Padre Cristo, y era muy hermosa. Y quizás el pecado no fue mirarla y hacer la mirada a otro lado, pues no hizo eso David. ¿Qué hizo David? La vio y se quedó clavado los ojos, ¿sí o no? Se quedó mirando. Eso es lo malo, ¿no? Dice que el primer segundo es Padre Cristo. El primer segundo es por inercia, como quien dice accidental, sin querer lo miré. Padre Cristo, no fue queriendo, sin querer lo vi. Pero de ahí, si uno quiere cuidarse, ¿qué hace? Mira para otro lado. Pero David no hizo eso. Se quedó mirando tanto que, porque cuando uno se queda mirando más de 2 segundos y se queda ahí, lo que viste entra al corazón. Padre Cristo. Den un aplauso a Dios. Estamos aprendiendo, hermano, la iglesia. En 2 Samuel 11:2-4, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Qué terrible. Aunque David tuvo que vivir las consecuencias de su pecado, lo cierto es que Dios lo perdonó por aceptar su fallo y confesar. Dice que David, desde el Salmo 51, hermano, Padre Cristo, si usted lee el Salmo 50, 51 en adelante, hermano, todos los salmos es de lamentación, de tristeza, de lloro, hermano, que David hace a Dios y se arrepiente y empieza a decir: ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, David empezó a llorar profundamente por lo que hizo. Él no pensaba, pero cayó, hizo algo que desagradó a Dios. Era digno de muerte, digno de perder el reino. Pero David reconoció, se humilló, lloró. Es más, dice: lávame con hisopo, decía Dios. ¿Sabe qué significa eso? El hisopo en aquel tiempo era algo que agarramos para golpear la ropa. Paz de Cristo. O sea, antes la ropa lo llevaban al río. ¿Cuántos conocen el río? Le ponen a una piedra a la ropa, ¿cierto? Y sobre la ropa le golpean con algo, ¿verdad o no? ¡Pum! ¡Pum! En la ropa para que salga la mugre, la suciedad. Y empezaba, y decía David: aunque lávame así como con hisopo, golpéame, quebrándame, pero purifícame, límpiame. Padre Cristo, ¿cuál fue la reacción de David? No fue la misma reacción de Adán y Eva, que se escondieron, sino que David confesó su pecado. Padre Cristo, amén. Reconoció, clamó, se humilló. Si bien es cierto que todos somos pecadores, la Biblia dice en Romanos 3:12: no hay ni siquiera uno que no sea pecador. Pero la actitud frente al pecado hace la gran diferencia. Quienes se esconden, niegan, ignoran el pecado, nunca podrán ser justificados. Solo quienes confiesan y se apartan del pecado alcanzarán misericordia. Dice el Proverbio 28:13: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Si ya eres bautizado y has pecado, necesitas confesarlo y apartarte. Tal vez seas disciplinado o seas restaurado. Si no eres bautizado, necesitas limpiarte de todo pecado. Dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre maravilloso de Jesucristo, hermano. Vamos a ponernos de pie, les invito a ponerse de pie y vamos a orar a Dios.